Hola, hola. Hoy día tenemos una invitada súper especial, una gran amiga, bueno, gran amiga desde hace unos meses, pero yo creo que las amistades no se miden por qué tanto tiempo, sino los que se van a quedar en tu vida por más tiempo. Entonces, Maggie Márquez, la conocí aquí en Mazatlán, ella hizo su ED aquí y ella es teóloga. Entonces, vamos a hablar un poco sobre teología el día de hoy. Hola, gracias Carlos por invitarme. Es un honor estar aquí, es un honor que me llames tu amiga. Pues soy Maggie. Realmente mi nombre no es Maggie, mi nombre es María Margarita, pero por favor no me llamen así. Por Soy favor, colombiana, si ves este video, soy, de, no la llames así. soy del norte de Colombia, no soy de Bogotá, tampoco soy de Medellín, soy de una bonita ciudad llamada Bucaramanga. Bueno, vayamos a conociéndote un poco. ¿Cómo llegaste a hacer el seminario? Voy a tratar de resumir la historia. Eh, ¿Cómo decido ir al seminario? Eso fue un sueño desde que yo estaba pequeña, ¿Cuántos años? porque Pequeña, ¿de cuántos años? 8, Madre mía. 8 años. Es que mi infancia fue particular, porque crecí rodeada de libros, crecí rodeada de unos papás que leen, crecí rodeada de una familia que siempre me impulsó a leer. De hecho, todos los regalos que a mí me hacían eran libros. El primer libro completo que yo llegué a leer a mis 8 o 9 años fue República de Platón. No fue la Barbie, no fue. También empecé a leer un poco de teología y yo empecé, y me atrajo mucho el misterio, el gran misterio que es Dios. Y sé que muchas de las personas que han estudiado teología están de acuerdo conmigo. Es el misterio de quién es Dios y que Dios nunca nos va a dejar de sorprender. Porque hay un versículo de la Biblia que es Deuteronomio 29 que habla de las cosas ocultas de Dios. Que hay cosas reveladas para nosotros, que es obviamente la escritura, pero hay cosas secretas. Y casi todo el mundo con el que yo hablaba en los primeros años de seminario era: quiero encontrar respuestas, quiero encontrar el misterio de Dios, ¿sí? Y eso fue, siento que fue el misterio de Dios, eh, muy inocente de mi parte porque la teología fue todo un viaje para mí, interesante, doloroso, sanador, pero al principio fue eso, el misterio. De hecho, Wow. todos los libros que yo leía eran sobre misterio. Entonces, bueno, te llamó la atención buscar más, saber más de Dios. Ahora, entras a el seminario a los 14 años. Sí, ¿Por qué? muy chiquita. Fíjate que confieso que me hubiera gustado entrar al seminario en estos momentos con la inteligencia emocional y espiritual que tengo, pero obviamente no soy una persona desagradecida, sé que soy una privilegiada, que Dios fue el que me llevó a esa edad, a ese lugar y a estar con las personas que estuve y aprender lo que tenía que aprender. Entonces, yo sé que acaban de escuchar que una niña de 14 años entró a la universidad y, en resumen, cuando yo estaba en la primaria, no sé si en México o en otros países la primaria, ¿me entienden? Es como el bloque de cursos que se ven después del kinder, ¿sí? Ujú. Mis profesores empezaron a dar cuenta que yo estaba un poquito más adelantada que mis compañeros y tuvieron reuniones con mis papás y les dijeron, lo más adecuado para ella es adelantarla 3 cursos. Entonces yo estaba con personas 3 veces más grandes que yo, con personas que hasta el momento son mis amigos, pero que realmente nunca nos entendimos. Entonces yo termino graduándome del high school a los 14 años. ¿Y cuánto Y duró? decido, dime, Perdón, ¿y cuánto duró tu tiempo en el seminario?
de los 14 a los 18, a punto de cumplir 19. Wow. Wow. ¿Sabes tú que casi toda mi juventud la viví lejos de Tu adolescencia, o sea, parte de tu adolescencia y juventud, ¿no? Sí. Ahora. Y cosas que un niño aprende en su casa, yo tuve que aprender fuera de ella. Qué difícil y qué privilegio, ¿no? Porque, o sea, a ver, conocer a Dios de otra forma a los 14 años es muy revelador, pero también qué triste por otro lado de que no hayas disfrutado tu niñez y adolescencia, ¿no? Bueno, la disfrutaste de una forma diferente, pero, a ver, ¿cómo fue tu primer año allá? Queremos que este podcast dure 2 horas, no mentiras. El primer año fue duro, no solo porque estaba sola o no solo porque era chiquita y los demás grandes, sino porque Dios por medio de la teología, cuando tú empiezas a acercarte a Dios, cuando tú empiezas a acercarte a las profundidades de Dios, Dios empieza a sacar las profundidades de ti mismo. Empiezas a tener una confrontación directa, dolorosa con tu propio pecado. ¿Sí? Y algo que yo oraba, y era una oración de una niña, pero la hice, yo siento que fue el Espíritu Santo, y fue, Señor, haz lo que tengas que hacer. Si hay algo en mi corazón que no te gusta, allá sácalo. Y esa oración ha sido la oración que más me ha dolido, porque la respuesta de Dios fue contundente. Allá Dios empezó a mostrarme que mi identidad no estaba en Dios, sino en Cristo. Allá Dios empezó a mostrarme todas mis inseguridades. Allá Dios me enseñó a agachar la cabeza, a perdonar, a reconocer mis errores, a tratar con otros, a entender que las etapas de la vida se deben vivir. Porque obviamente tú llegas a un lugar siendo chiquito y lo más normal es que tú quieras ser grande como los demás, como tus compañeros, como tus profesores, como tus amigos. No es posible. Entonces ahí Dios me empezó a enseñar cómo ser la niña que necesitaba ser, pero la estudiante que necesitaba graduarse también. Y fue un proceso duro. El primer año fue duro. Podríamos hablar 8 temas diferentes de ese año, pero en realidad fue Dios. Fue Dios moldeando. Yeah. Y se lo agradezco toda su vida, porque no sería la mujer que soy ahora si no me hubiera pasado lo que me pasó y Dios no me hubiera enseñado. Me imagino. Oye, y bueno, hablemos un poco ahora del tema. Teología real. ¿Por qué teología real? Vivimos en un mundo donde el subjetivismo, no quiero andar en el subjetivismo en el que estamos viviendo ahorita. Vivimos en un subjetivismo moral y cultural donde tú no sabes que algo está bien y algo está mal, ¿sabes? Donde la gente no sabe diferenciar entre esas dos cosas. Y los cristianos tenemos que ser conscientes que vivimos en un mundo caído, ¿sí? Todavía estamos viviendo en un mundo caído, donde el pecado infecta lastimosamente las cosas más buenas dentro de la iglesia y dentro de la iglesia universal. Y hablo, y en este podcast, cada vez que yo diga iglesia, y quiero aclarar, hablo de la iglesia universal, que está compuesta por todos los creyentes de todas las denominaciones del mundo, ¿ok? Entonces, el pecado también ha infectado la teología. Nuestro pecado ha infectado la teología. Nosotros como seres humanos podemos volver algo muy bueno, algo muy malo. ¿Por qué? Porque no somos perfectos, no somos Dios, y a veces nos desviamos, ¿sí? Correcto. Y yo le decía a Carlos que pusiera el título de Teología Real, porque quiero aterrizar el tema de la teología. Porque hay una teología falsa y una teología real que no tiene nada que ver con posturas teológicas, que las tengo, pero esa no es mi misión. En la grabación de hoy no es mi misión, es hablar de la teología falsa y de la teología verdadera, o cuál es el fin real de la teología.
Perfecto. Ahora, entonces, ya viendo lo de la teología real, ¿tú qué opinas de, de esta pelea que hay entre denominaciones desde un punto de vista teológico? Ok, desde un punto de vista teológico, las peleas son innecesarias, Uh-huh. porque la Biblia dice que nosotros, por supuesto, debemos estar preparados para defender nuestra fe con los incrédulos, también con las personas dentro de la iglesia, pero con respeto, con amor. Para mí, que alguien me diga que teología es igual a pelea o debate, me lleva a pensar de que esa persona está creyendo en una teología falsa. Y lastimosamente, hace un año diría que esto es problema de Latinoamérica, de la teología latinoamericana, pero en los últimos meses me he dado cuenta que esto es teología mala universal. Y es que tú, cuando estudias teología, te vas a casar con posiciones, obvio, eso está dentro de nuestra razón. Dios nos hizo racionales, nos vamos a inclinar por un tema más que por otro. Nos vamos a inclinar por una respuesta, por una doctrina más que otra. Nos vamos a inclinar por una interpretación más que otra. Pero esto no significa que el fin último de la teología es defender a muerte tu posición. Uh-huh. Hay, obviamente, posiciones cardinales o bases que son las bases del cristianismo, donde si tú, Carlos, no crees, por ejemplo, que Jesús es Dios, pues ya no te puedes llamar cristiano. Y no es que te esté debatiendo, es que son bases del cristianismo. Y hay otras doctrinas que no me gusta llamarlas secundarias, porque ninguna doctrina es secundaria, pero no sé cómo más llamarlas, pero que nos dividen, nos dividen, como Iglesia Universal estamos divididos, pero que no definen si somos cristianos, ¿no? Entonces, ¿qué opinan las peleas? Que se está pisoteando el nombre de Cristo. Y públicamente lo digo, yo fui una de esos teólogos que pisoteó la sangre de Cristo, hiriendo a personas de otras denominaciones, llamándolas nombres, llamándolos herejes, llamándolos apóstatas, simple y llanamente porque no creían exactamente de la manera en que yo creía. Y eso es imposible. Incluso dentro de una misma iglesia hay personas que creen muy diferente. Hagan el ejercicio, hablen con la gente de su iglesia y se van a dar cuenta que no todos creen igual. Ahora imagínate la pluralidad, es difícil esa palabra, de denominaciones que existen. Pero por otro lado, aunque yo crea que esa pelea es innecesaria, las denominaciones sí son necesarias. Uh-huh. Hay gente que dice, no, pero lástima, se imaginan que todos después de Martín Lutero hubiéramos quedado todos en una sola. Eso va a pasar en el cielo. Todos los que están, eso no va a pasar aquí en la tierra. Por si alguien piensa que su misión en esta vida es reformar la iglesia con una sola doctrina secundaria para que todos pensemos igual, va a perder. Eso se llama el cielo. La nueva Jerusalén. No, después de eso. Nos toca después, obviamente, para después, todos los que sí. Nos vamos a ir al cielo. Porque yo estoy convencido que me voy a ir. Sí, me voy. Yo también. Entonces, las denominaciones son necesarias. Porque Carlos no va a ir a la misma iglesia a la que voy a ir yo. Uh-huh. Pensamos diferente, nuestras necesidades son diferentes, nuestros llamados son diferentes. Incluso no nos vayamos tan lejos. Mis papás. Ellos no fueron la misma denominación que yo. Uh-huh. Mis primos tampoco. Mis amigos tampoco. Entonces es necesario porque ya hay llamados diferentes, hay caracteres diferentes, hay propósitos diferentes. Y la iglesia luterana, por ejemplo, que la gente la ve como, es que es muy aburrida. Hay gente que necesita estar en ese ambiente y hay gente que es útil en las manos de Dios en ese lugar. Entonces, las peleas, no. Las diferencias, sí. Sí, ok. Porque las diferencias son una ventaja.
que mucha gente que ve la teología como oportunidad para pelear y decirle al otro es que yo tengo la razón y tú no. La diferencia es la ventaja y es el privilegio de aprender de la persona que está al lado mío. Porque ni aunque tú estudies un doctorado en teología, jamás vas a poder ser experto en todos los temas que competen al cristianismo. Es imposible. Pues Pedro y Pablo tuvieron sus diferencias, o sea, pero creían en Jesús, ambos. Es que fíjate que la historia de Pedro y Pablo ha sido una de mis inspiraciones. Ya. Para cambiar un poco la cultura tóxica de la que yo venía del seminario, que no me la enseñaron allá, pero es una cultura que tú aprendes, obviamente, de otras personas que aprendieron mala teología. La historia de Pablo y de Pedro ha sido una de mis inspiraciones para sanar eso que yo creía, era que yo creía que yo, como teóloga, estaba llamada a evangelizar con mi doctrina secundaria, a las demás iglesias que estaban equivocadas, no como yo, que tenía la razón. Pedro y Pablo son el ejemplo de que somos simples seres humanos que podemos terminar, sí, discutiendo por propósitos diferentes. Y siento que algo que ha perdido la teología, y más que la teología, algo que se pierde de vista cuando uno empieza ya a hacer el oficio de teólogo, es que se pierde de que como hay propósitos diferentes, no vamos a creer de manera igual, ¿sí? Pablo fue llamado a los gentiles, eso es verdad, pero la forma en la que Pablo le predicaba a los gentiles era diferente a la forma en la que Pedro le predicaba a los judíos. ¿Ambas situaciones eran necesarias? Sí, pero ellos en ese momento, aún siendo los apóstoles, eligieron la violencia y decirse cosas, es que usted está equivocado, es que usted está haciendo esto mal, es que lo otro. O sea, es algo en lo que podemos caer todos, es algo en lo que yo he caído. Pero ¿qué vemos? Que Dios ayudó a Pablo, Dios se glorificó en Pablo, y Dios también ayudó a Pedro, y Dios se glorificó en Pedro, en el ministerio de Pedro. Entonces no necesitamos que nuestros ministerios sean iguales, que nuestros propósitos sean iguales. No necesitamos eso. ¿Te imaginas donde, bueno, esto ya me salgo de la Biblia, ¿te imaginas donde Pedro y Pablo hubieran dicho, no, pero podemos ser ayuda? ¿Te imaginas? O sea, ¿te imaginas? Sí, me lo he imaginado y digo, no hubiera habido el impacto que tuvo. O sea, si no hubiera habido eso, sí, yo creo que no hubieran escrito los libros como Corintios, Filipenses, bueno, pienso. Obviamente aquí no estoy justificando las rencillas ni las peleas, pero hablemos de la realidad. Esto es teología real. Somos humanos y vamos a tener desacuerdos, pero no por eso mi hermano es un hereje, o no por eso mi hermano es menos cristiano que yo, porque no piensa igual. Entonces empecemos de ahí. Teología real es una teología que nos incluye a todos los cristianos pertenecientes a la Iglesia Universal, redimidos por la sangre de Cristo, sin importar nuestras doctrinas secundarias. Que tú crees en dones y yo no. Tiene que haber respeto. ¿Tú crees que Jesús va a venir antes o después de la tribulación? No, yo creo que es que la tribulación no existe. Lo creas o no, estas son discusiones de horas, no solo de seminarios, de blogs, de foros de internet. Yo estuve ahí, perdí mi tiempo, pero nosotros debemos concentrarnos en todo aquello que nos une. Y todo aquello que nos une, o sea, todo puente que nosotros hagamos con otro hermano que no piensa igual, es una oportunidad de crecimiento, es una oportunidad de conocer más a Dios profundamente. Porque la iglesia es un cuerpo. Hoy lo decía, la iglesia es un cuerpo. Entonces, si el ojo se pelea con la boca, eso no tiene sentido. Pero si el ojo reconoce que, ojo, sí, yo soy diferente a la boca, pero estamos en un mismo cuerpo,
tú no vas a ver a la boca como el enemigo, vas a ver a la boca como un puente de aprendizaje, como una oportunidad de servirle a otra persona y que otros te sirvan a ti también. La otra pregunta que te tendría es, por ejemplo, el calvinismo, ¿cómo fue para ti? ¿Y qué es lo que eh, qué es lo que no te gustó? O no sé si la pregunta esté bien. ¿O qué es lo que hizo que tú dijeras, eso no va conmigo? Yo siento que el calvinismo es hermoso, las doctrinas de la gracia son hermosas. Yo sigo, o sea, muchas de las cosas que yo creo vienen de las doctrinas de la gracia, mal llamadas calvinismo, ¿no? Uh-huh. Juan Calvino se estaría revolcando en su tumba, si estuviera ahí en su tumba. Te lo juro, porque estoy segura con lo que he leído que él escribió, no le gustaría que nadie dijera que es calvinista, sino que la gente dijera que es cristiana. Pero bueno, siento que yo me alejé más de la cultura que de la doctrina. Sí. Aunque obviamente hay ciertos parámetros que tú tienes que llenar para ser un calvinista original. Suena un poquito a Sí. Hitler con la pureza de la sangre, pero Ajá. así es. Entonces, por ejemplo, yo ya no me puedo llamar calvinista porque yo ya creo en los dones del Espíritu Santo. De hecho, yo tengo dones. Uh-huh. De hecho, he visto muchas cosas sobrenaturales para seguir llamándome cesacionista. ¿Qué es un cesacionista? Es una persona que no cree en los dones. Es una persona que dice que los dones eran solo para los apóstoles. Sí. ¿Sí? Otra cosa Hagamos. de la que me alejé, Uh-huh. lastimosamente hay demasiado machismo. Tengo que decirlo directamente, Uh-huh. pero hay una doctrina que yo respeto, pero yo decía no, porque se prestaba para el abuso dentro de la iglesia, dentro de los seminarios, dentro de las instituciones. Y era que la mujer solo estaba para casarse, tener hijos y criarlos y estar en la casa. ¿Esas cuatro cosas son malas? No. ¿Esas cuatro cosas, si alguien que me está escuchando las desea con todo su corazón, son malas? No. Pero lo que pasa es que la doctrina complementarista dentro del calvinismo dice que la mujer solamente se debe limitar a esto y no puede tener cargos eclesiásticos, no puede enseñar la Biblia, solamente puede enseñar la Biblia a otras mujeres y a sus hijos. Entonces, también me alejé por eso, porque no podía desarrollar mis dones. Y es que servirle a Dios es un privilegio, y era un privilegio el que yo me estaba perdiendo. Y respeto a los que todavía lo siguen creyendo, pero yo siento que Dios no me llamó a solamente casarme, tener hijos, estar en la casa. ¿Me entiendes? Correcto. Eso está muy bien, eso está chido. Si alguien lo quiere, está chido. Pero Dios tiene un propósito más allá con la mujer. ¿Y qué las mujeres que no pueden tener hijos o las mujeres que nunca se van a casar? Entonces, sus vidas no tienen sentido dentro de la iglesia, dentro de su propósito, porque no se casaron, ¿me entiendes? Entonces, ese tipo de cosas que no son feministas, aclaro. O sea, aclarando que tú no eres feminista. No. Uh-huh. Tanto el machismo como el feminismo son distorsiones brutales de lo que somos nosotros como hombres y mujeres, los roles que tenemos, no solo dentro de la familia, sino dentro de la iglesia. Entonces, eso me alejé también de eso. Ahora, principalmente, yo me alejé de la cultura tóxica del calvinismo, que no es que la enseñen, es que se desarrolla entre teólogos pecadores que llevan doctrinas por su pecado, por la maldad que hay en su corazón, la llevan al extremo. Entonces yo era una persona que peleaba todos los días por internet, maltrataba a otras mujeres, maltrataba a hermanos de otras denominaciones, me burlaba de ellos, me creía la más afortunada, me creía, porque yo sí tenía la verdad, creía que sabía más que otros y creía que mi misión en la tierra era convertir pentecostales, carismáticos, metodistas, anglicanos en calvinistas. Todo eso Dios empieza a decirme, yo no te he llamado a eso. Y gracias Dios por rescatarme, porque si no, no estaría acá.
Entonces, a ver, entonces ahí viene una transformación. Llegas a Jucum y encuentras un ambiente interdenominacional donde, bueno, para comenzar yo también vengo nací en una iglesia bautista. Luego pasó el tiempo y pues obviamente eh, empecé a experimentar al Espíritu Santo. Y no estoy en contra, obviamente, para que quede claro, tengo amigos bautistas, los amo, los quiero muchísimo, obviamente, pero ya no encajo porque he podido experimentar al Espíritu Santo de una forma en la que nadie puede decirme, oye, Carlos, eso ya cesó. Esos dones ya cesaron hace mucho tiempo y cuando mis ojos vieron a gente, mujeres, personas levantarse de sillas de rueda porque declararon que Jesús es su sanador. Entonces, para mí eso hacía un cortocircuito en mi cabeza y decía, ok, lo que yo he aprendido todo mi tiempo que estuve en la iglesia eh, conservadora, eh, realmente Dios es real con los milagros actualmente. Porque yo siempre escuché de que, ¿sabes qué? Los milagros ya cesaron, el tiempo del Pentecostés fue allá, en ese momento y ya. Entonces, para mí, cuando yo experimento esa situación o ese milagro de Dios, y obviamente luego, después de creer y tener fe, Dios empezó a hacer, a usarme muchas veces, pero siempre me dijo, cuidado, cuidado porque eso no lo haces en tu nombre, lo haces en el nombre mío. Así es que le bajas 5 rayitas a tu deseo de querer figurar y yo siempre he orado por gente, pero así no bajo perfil, porque A Jesús tu tiene que ser, toxicidad. a ser exaltado. Entonces, para los que me conocen saben que soy así, he orado por mucha gente, eh, y bueno, y tampoco quiero que ahorita ensalzar. Dios es el que hace todos los milagros. Pero bueno, volviendo al tema. Sí, cuando tú tienes la experiencia con Jukum, llegas a un ambiente interdenominacional. Sí. Yo el primer día que llegué a Jucum, yo llegué y dije, wow, Dios, aquí era donde yo quería estar. Aquí era donde varios años atrás yo orando, llorando, porque literalmente a veces el ambiente del seminario era tan cruel que yo decía, Dios, algún día llévame, pero llévame a un lugar donde conozca personas de todas las denominaciones y yo pueda entenderlos, yo pueda aprender y yo pueda de verdad conocerte de una manera diferente. Porque fíjate que lo irónico es que muchas veces el obstáculo para conocer a Jesús es la misma teología, pero no la teología, sino la cultura tóxica que hay detrás de ella. Y yo sentía, no, es que yo no conozco a Jesús, ¿sabes? Pero llego a Jucum y empiezo a conocer la gente y digo, esto era lo que yo quería, pero obviamente detrás de lo que uno quiere, cuando Dios te responde un sí a tu oración, hay un trasfondo que no tiene nada que ver en cumplir tus sueños, sino es el seguirte moldeando a la imagen de Cristo. Y algo que yo aprendí en Jucum y no lo hubiera podido aprender en otro lugar es realmente a vivir en comunidad. Ujú. Porque fíjate, y aquí no estoy hablando que el seminario es malo y Jucum es bueno, porque en ambos lugares, como en ambos lugares habitamos personas, pues no es perfecto el ambiente, no es perfecto nada de lo que ocurre allá. ¿Mm? Ujú. Pero la diferencia era que en el seminario a mí me enseñaron a que yo debía ser individualista. Tú allá, tú haces tu artículo de hermenéutica y lo haces tú y lo publicas a tu nombre. Entonces tú pasas muchas horas solo, leyendo solo, haciendo tu homework solo. En cambio, en Jucum, yo digo y me estrello con la realidad de que tengo que relacionarme con otras personas. Y una de las primeras cosas que aprendí fue eso. ¿Por qué? Teólogo es solitario. Ujú. Teólogo es solitario. ¿Sí? Y ahora,
Algo que quiero aclarar es que el Espíritu Santo no me pidió que renunciara a mi esencia. Sigo siendo solitario, sigo disfrutando de la soledad, sigo leyendo libros. A mí me encanta. Yo siento que mis hobbies son lo más aburrido del mundo, pero yo los disfruto. Disfruto leer, disfruto investigar, disfruto. Y Dios nunca quiso quitarme la esencia, sino que quiso agregarle algo a esa esencia, y era el amar a otros a pesar de que yo quería elegir estar sola. En muchas ocasiones Él me llevó a hablar con otros. Fue chido. Y te entiendo porque para mí también fue difícil esa parte, porque de hecho el estar haciendo este video ahora es como salir de mi zona de confort, porque yo siempre por años decía, oye, haga un video que yo no quiero escuchar, yo no quiero hacer el video, pero me encanta porque cada vez que Dios te saca de tu zona de confort y te manda a hacer algo nuevo, algo diferente, algo que te saca realmente de lo que tú haces normalmente, dices, ok, viene parte de él porque algo quiere hacer. Entonces, Sí. este video lo van a ver al menos por uno que escuche este video. Yo creo que va a ser, Dios está haciendo algo. Y Sí. no buscamos los likes, no buscamos, sino es que a través de este video alguien reciba a Cristo o conozca más que recibir es que aprenda a buscar a Dios. Entonces, con esta pregunta quisiera cerrar. ¿Tú cómo le dirías a esa persona que está viendo este video? Ya sea que de cualquier denominación. ¿Qué palabra tienes para ellos? Siento que lo que más Dios me ha hablado en estos años ha sido el propósito de tu vida es conocer a Jesús. Más allá de eso, no hay doctrina, no hay denominación, no hay ministerio que pueda interponerse entre tú y Jesús. Y si sientes que hay ruido entre tú y Jesús, pregúntate qué es lo que está haciendo ruido en la mitad. Porque puede ser la teología, como me pasaba a mí. El propio ministerio puede ser un ruido para conocer a Jesús. Lo que yo creo que es Dios. Porque hay gente que dice, no, es que yo ya sé quién es Dios. Es lo que me enseñó mi pastor, es lo que me enseñó mi líder, sin querer desmeritar las buenas intenciones de nuestros pastores y nuestros líderes que están ahí para servirnos siempre. Pero si tú crees que ya lo sabes todo acerca de Dios, no sabes nada. Cierto. Y esto que te acabo, que estoy diciendo, me lo dijo una persona, en algún momento no son mis palabras, una persona que el PhD, el doctorado de teología. Quiero seguir conociéndolo. Y es que no pierdan el asombro. Que mi propósito es ser misionero. No, el propósito es conocer a Jesús. Que mi propósito es que mi iglesia tenga 5,000 personas bautizadas. No, ese no es el propósito. El propósito es conocer a Jesús. Ay, que mi propósito es la gran comisión. Es uno de los propósitos, pero ese propósito no está por encima del de conocer a Jesús. Además, ¿cómo vamos a hacer la gran comisión si no conocemos a Jesús? Si solamente conocemos al Jesús de las maravillas y los milagros, o solamente conocemos al Jesús de la teología. Y resulta que Jesús es ambas cosas, pero mucho más que eso. Entonces, mi consejo es, conozcan a Jesús, donde quiera que Dios los ponga a servir, conozcan a Jesús. Que estoy en un momento difícil de mi vida, ¿cómo puedo conocer más a Jesús en este momento difícil de mi vida? Que estoy a punto de casarme, ¿cómo puedo conocer a Jesús estando a punto de casarme? Entonces, si ustedes creen que el propósito de sus vidas está ligado a una corriente teológica o a una creencia o algo puntual que no es Jesús,
reflexionen. Reflexionen porque pueden perderse en el camino, pero confíen en que si se han perdido, Jesús los puede traer de vuelta. Me trajo a mí de vuelta. Entonces, a ustedes también. Bueno, gracias Maggie, gracias por este tiempo, en verdad me encantó esta plática. Sé que hay muchas cosas más por hablar, pero podemos hacer una segunda parte y vamos viendo. Si tú estás viendo este video y tienes algunas preguntas o algo que quisieras saber, escríbenos, y vamos, quizá podamos hacer una segunda parte. Entonces, Maggie, un abrazo, espero que regreses a México y... Así será. Es el propósito. Sí. El propósito secundario es volver a México. Okay. No, entonces, sí, y luego también, ya sabes que siempre las puertas están abiertas aquí y también en otras bases. Entonces, saludos a todos, un abrazo, nos vemos, adiós y gracias a todos por ver este video. Suscríbanse si quieren seguir viendo más entrevistas. Nos vemos pronto, adiós. Bye.